acinos. El páncreas es una glándula mixta. Una glándula mixta. Punto. Sus acinos, con C de casa, acinos, con C, con S termina, acinos, producen jugo pancreático. Producen jugo pancreático para la digestión en el duodeno. Para la digestión en el duodeno. ¿Qué coma? Sus islotes de Langerhans. Sus islotes de Langerhans. Así. Sus islotes de Langerhans producen insulina, entre paréntesis, células beta. Y glucagón, contiene la ¿Células beta? Sí. Y glucagón contiene la, entre paréntesis, células alfa. Cierra paréntesis. Ambas células detectan la concentración de glucosa en sangre. Ambas células detectan la concentración de glucosa en la sangre. La sangre. Muy bien. Ahí tienes el páncreas. El páncreas está pegado al intestino delgado. Aquí arriba estaría el estómago. El estómago está arriba. Este sería el duodeno. La primera parte del intestino delgado es el duodeno. Entonces, el páncreas produce jugo pancreático por medio de unas unidades que se llaman acinos. Acá tendríamos un grupo de células que producen jugo pancreático. Ese es un acino. Acá hay otro grupo, otro acino. Todos los acinos. Estos acinos no nos interesan hoy día porque los acinos lo que botan hacia el duodeno para la digestión es jugo pancreático. Pero como estamos viendo el páncreas, hay que recordarlo. Uy, este no vale. Ponen los botes. Jugo pancreático. Ya está. Estos son los acinos. Pero como tú ves ahí, los acinos dejan espacios, ¿no? O sea, todo el páncreas no es puro acino. Hay acinos, pero dejan espacios, ¿te das cuenta? En esos espacios hay células que producen hormonas. Lo voy a pintar de rojo, ¿ya? Como si fueran islas, ¿no? Estas islas tienen células que producen hormonas. Entonces estos serían los islotes de Langerhans. Y si yo agrando un islote, ahí está un grupo de células ahí. Entonces encontraré que hay algunas células que botan insulina y hay otras células que botan glucagón. Las que botan insulina se llaman células beta. Las que botan glucagón se llaman células alfa.
Entonces, estos islotes de Langerhans son los responsables de la producción de las hormonas pancreáticas, de las cuales a nosotros hoy nos interesa la insulina. Pero debes saber que existe el glucagón producido por las células alfa. ¿Listo? Ahí tienes el páncreas. Poderosa. Ahora sí. Sí, no. Hambre. Sí, da mucha hambre. Hambre. Ya con la dieta. Puedes coger un arroz con pollo y le hago dieta. Profesor, y en resumen, el diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, ¿qué se diferencia? En la de tipo 1 se mueren las células beta. En el pan. En la de tipo 2 no se mueren y hacen su trabajo de botar insulina, pero las células de tu cuerpo no le hacen caso a esa insulina. En el tipo 1 se mueren las células. Sí, pero eso vamos a ver ahorita en patología. Pero para entender eso tienes que saber cuál es la base anatómica. Me siento adelante. ¿Listo? Patogenia y fisiopatología juntos lo vamos a hacer. Hay que tocar 3. Patogenia, o sea, el mecanismo, ¿no? Y fisiopatología, o sea, el mecanismo pero de los síntomas. Ya, ¿ya está? ¿Estás copiando todavía? ¿Estás copiando todavía? Te espero un ratito, hay varios así por ahora. Patogenia y fisiopatología. Hay 2 mecanismos por los cuales la insulina no funcionaría en el organismo. Punto. El primero es la destrucción autoinmune de las células beta. Es la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. ¿Aló? Es la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, lo cual ocasiona la ausencia total de insulina. La ausencia total de insulina. Entre paréntesis, diabetes mellitus de tipo 1. Ya está. Entonces, ahí tienes la diabetes mellitus de tipo 1. Acá tienes la cola del páncreas. Acá tienes los islotes. Y dentro de los islotes tenemos a las células beta. Es lo normal. ¿Qué ocurre cuando hay enfermedad? ¿Qué ocurre en la diabetes de tipo 1? Lo que ocurre es que los glóbulos blancos de tipo B, los linfocitos B, comienzan a producir anticuerpos. Que normalmente matan microbios, pero en este caso
el linfocito B se equivoca, el sistema inmunológico falla y los anticuerpos van dirigidos contra los islotes y los destruyen, pero no destruyen el islote completo, sino que destruyen solamente a las células beta. Entonces acá tenemos anticuerpos contra las células beta, tenemos anti-beta. Tienen sus nombres, son anticuerpos. El resultado es que las células beta se van a ir muriendo y por lo tanto hay una reducción y por último hay una ausencia. ¿Qué significaba la G con un redondito? Producción, ¿no? No hay producción de insulina. ¿Ya? Eso ocurre de a pocos. No es que el niño nace y se quedó sin células beta, ¿no? Ocurre en pocos años. Entonces tienes niños de 4 o 5 años con diabetes de tipo 1, ¿ya? Y no tienen nada de insulina, y sin nada de insulina se pueden morir. Profesor, ¿y las betas se producen en el páncreas, no? Están en el páncreas, las células betas son las que producen insulina. Por eso en la diabetes mellitus de tipo 1 hay que estar inyectándole insulina, porque si no se muere. Muy bien. ¿Cómo te ha dictado? A ver. No voy a entender. ¿Cómo te ha dictado? Ahí donde Ah, ¿por qué no copias? ¿Qué ha copiado? muy rápido. Pero dígame qué más lento. Me queda. ¿Quién me ha copiado? Destrucción Dicte. de las células beta pancreáticas. Ya. lo cual Hay dos mecanismos para la producción de la diabetes, ¿no? Sí. El primero es una destrucción autoinmune, significa que tu propio cuerpo te ataca, ¿no? Tu propio sistema inmune te ataca a ti, autoinmune. De las células De beta. las células beta Pancreáticas. del páncreas. Hay una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Así es. Así es, ¿no? Diabetes. Lo cual ocasiona la ausencia total de la producción de insulina. Bien. ¿Listo? Ahora, aparte, el otro mecanismo es la resistencia a la insulina. Es decir, una falla genética en el receptor de insulina, una falla genética en el receptor de insulina de las células, en el receptor de insulina de las células, impide que la insulina pueda hacer su efecto. En el receptor de la célula. Impide que la insulina pueda ejercer su efecto completo. ¿Ya está? Muy bien, miren acá. Acá tienes una célula prieta. Esta célula tiene mucha hambre, quiere comer. ¿Qué es lo que va a comer la célula? ¿Qué come toda célula? Toda célula come glucosa. Y acá está su comida. Ahí está la glucosa. Pero la glucosa no puede entrar. Para que la glucosa pueda entrar, ¿qué necesitamos? Insulina. Entonces, por acá viene la insulina. Cuando esta insulina venga, en la célula tiene que haber alguien que lo reciba a esa insulina. Ese que lo recibe la insulina se llama receptor de insulina. Receptor de insulina. Escúchame. Cuando la insulina se una con su receptor, entonces la célula, mira, la célula va a colocar
la célula va a colocar una puerta para que pueda entrar la glucosa. Cuando esta insulina se una con su receptor, ahí recién la célula coloca en su membrana una puerta para que la glucosa pueda entrar. Esa puerta se llama GLUT. GLUT significa, la T significa transportador y la GLU significa glucosa, o sea, transportador de glucosa. ¿Ok? Eso es lo normal. Esto es lo normal, repito. La célula quiere comer. ¿Quién viene? La insulina. ¿Dónde se une? En el receptor de insulina. Cuando se une con su receptor, ¿qué hace la célula? Ensambla, arma un transportador llamado GLUT. Hay varios tipos, ya vas a leer tú en tu trabajo. Y recién ahí la glucosa puede entrar. Muy bien, así funciona. Pero hay algunas personas que no tienen la insulina malograda, sino su receptor está malogrado. Receptor de insulina fallado. Y como tienen el receptor de insulina fallado, la célula ensamblará los GLUT. Sí lo ensambla, pero a medias. Hay poco. Por lo tanto, el paciente con diabetes mellitus de tipo 2 sí mete glucosa a sus células, pero poco. La mitad de lo normal, ¿no? Por eso el diabético de tipo 2 pasa años con diabetes y recién después de años vienen las complicaciones, ¿no? Entonces, el más fregado es el de tipo 1, porque ese no tiene nada de insulina, ni una gota. En cambio, este sí tiene insulina, pero funciona a media caña. Muy bien. ¿Cómo te he dictado? Resistencia a la insulina. Sí. Es decir, GLUT, transportador de glucosa. ¿Cómo dice? resistencia a la insulina, es decir, una falla genética en el receptor de insulina Ya. en las células que impide que la insulina pueda hacer su trabajo, su efecto completo. Que impide que la así es. Muy bien. Entonces, a un paciente con diabetes mellitus de tipo 2 le doy insulina. Ya tiene, ¿no? Ya tiene. Antes, al diabético de tipo 2, como no había que darle, le daban más insulina para que a la fuerza lo hagamos funcionar. Y le daban glibenclamida. Pero luego se dieron cuenta que no hacían nada porque el problema no es la insulina. ¿El problema cuál es? Hay que arreglar el receptor. Y le daban una molécula que lo arreglaba por un rato. Esa es la metformina. Por eso el diabético siempre se comienza el de tipo 2 con metformina, que lo que hace es arreglar a este receptor. Con eso se arregla la metformina. Y ya con el tiempo, ya si es que se va malogrando cada vez más y la metformina ya no hace efecto, le damos insulina ya. Muy bien. Esto entonces ¿Cómo dijo respecto al receptor de insulina? ¿Está fallado? está fallado, entonces el GLUT se ensambla a medias. Acá ponle fallado, acá le ponemos una reducción en el número de GLUT. Por lo tanto, la de tipo 2, por lo tanto entra menos glucosa de lo normal. ¿Ya? Entonces esto se llama resistencia a La insulina. la insulina. Se resiste la célula a hacerle caso a la insulina. Esa es la resistencia. Bien. Vamos a ponerlo a esto 3.1. Patogenia. Sí, porque acá hemos explicado qué ocurre. Hola, Lisa, buenas noches. Hoy qué bonita está de brujita. Y la mamá también, mira, está para un TikTok. Ya, hija, siéntate para que aprendas cómo se trata la diabetes.
Hoy en la noche me encargo de eso. Mira otra niña. 3.2 fisiopatología. Fisiopatología, ¿no? Recuerda que la fisiopatología es cuando tú explicas el porqué de los síntomas. Así que comencemos con 1 o A si quieres. Claro, el 3 es patogenia y fisiopatología. Entonces primero hemos visto la patogenia, 3.1, y ahora vamos a ver la fisiopatología, 3.2. Y vamos a comenzar con la glucosuria más la poliuria más la polidipsia. Glucosuria. Aunque usted quiera, hija, usted quiera. Más. Ahí ven, o acá ven. Ojalá en la carpeta o en la silla, no sé. Poliuria. Polidipsia. Glucosuria significa que está botando glucosa en la orina. Glucosuria. Poliuria significa que está orinando grandes cantidades. No que orina cada rato, sino que orina bastante. Y polidipsia es mucha sed. Así es. ¿Ya? Listo. Ese es A. ¿Ya está? Muy bien. Polidipsia. Se deben al exceso de glucosa en la sangre. Se deben al exceso de glucosa en la sangre. Lo que ocasiona una falla en la reabsorción renal. Lo que ocasiona una falla en la reabsorción renal. Punto. Esto origina la eliminación de glucosa en la orina. Esto origina la eliminación de glucosa en la orina. Así mejor. O ahí mejor. A la cual le siguen las moléculas de agua. A la cual le siguen las moléculas de agua. Ocasionando la poliuria. Con la consiguiente deshidratación. Consiguiente deshidratación. ¿Qué genera la polidipsia?
Entonces, acá tienes el riñón. Este es un paciente diabético y según la patogenia de la enfermedad, el paciente diabético tiene problemas con la insulina y según la base anatómica, si tiene problemas con la insulina, la glucosa no entra. Por lo tanto, la glucosa al no entrar, ¿dónde se queda? En tu sangre. Así que este paciente diabético tiene una elevación de la glucosa en la sangre. Tiene mucha glucosa en sangre, tiene mucha glicemia. O, si quieres, tiene hiperglicemia. Tiene hiperglicemia, como lo hemos puesto en la definición. Entonces, acá tienes el riñón, que es el encargado de filtrar la sangre. Y por acá está entrando la glucosa por la arteria del riñón, la arteria renal. Acá está la glucosa. Si tú recuerdas tus profundos conocimientos anatomofisiológicos de tu primer ciclo, recordarás que la arteria renal, que es esta, ingresa al riñón y se divide. Se divide muchas veces hasta que se convierte en unos capilares muy pequeños enrollados. Estos capilares chiquititos enrollados se llaman Glomérulos. Y lo tenemos aquí. Este es un glomérulo. El glomérulo bota desechos de tu sangre. Esos desechos los captura una cápsula y se los lleva para eliminarlos hacia el exterior, para botarlos. Como el diabético tiene mucha glucosa, entonces en los glomérulos del riñón, esa glucosa se va a salir como si fuera un desecho. El paciente diabético bota enormes cantidades de glucosa en sus glomérulos renales. Aquí estamos filtrando glucosa, o sea, estamos botando la glucosa de la sangre hacia la orina. Pero los túbulos, que son estos, el camino por el cual lo botamos, estos son los túbulos renales. Seguro que te los acuerdas, estoy seguro. Túbulo torneado proximal, asa de Henle, algo te suena, ¿no? ¿Alguna vez estudiaste, te acuerdas? Los túbulos hacen un esfuerzo y tratan de regresar esa glucosa a la sangre. Intentan y regresan glucosa, esto se llama reabsorción. ¿Qué están haciendo los túbulos? Intentando arreglar las cosas. Pero por más que se esfuerzan regresando la glucosa a la sangre, hay tanta glucosa que de todas maneras el paciente comienza a botar glucosa en la orina, a lo cual se le llama glucosuria. Y así aparece la glucosuria, que le da el nombre a la enfermedad, porque mellitus significa sabor a miel y diabetes significa expulsión de orina. Entonces el paciente orinaba y el médico, como parte de su labor, como no había laboratorio, agarraba un poquito de orina y lo probaba, ¿no? Está dulce la orina. Este paciente tiene esa enfermedad de la orina dulce. Tiene la diabetes mellitus. De ahí viene el nombre, la mosca. Entonces, de esa forma, el paciente con diabetes tiene glucosuria. Pero, para que haya glucosuria, como te he dictado, la cantidad de glucosa tiene que ser mayor a la capacidad de los túbulos para reabsorber. O sea, si yo tengo un paciente diabético con una glucosa de 150, no voy a encontrar glucosuria, porque sí tiene mucha glucosa, pero los túbulos lo regresan. Pero si tú te encuentras un paciente con una glucosa de 300,
Seguro que tiene glucosuria, está botando glucosa en la orina. De manera que tú desde que le tomas la glicemia al paciente y ves cuánto tiene, ya sabes lo que puede tener, ¿no? ¿Y cuál es el problema con la glucosuria? Que a la glucosa siempre le sigue, ¿qué cosa? Te lo he dictado. ¿Qué le sigue? Revísalo. Moléculas de agua. Moléculas de agua. La glucosa nunca sale sola, ¿no? Sino que el túbulo trata de regresar agua y no puede. El agua dice, regrésate a la sangre. No quiero, me voy con la glucosa. Y las moléculas se quedan en la orina. Cada vez que el paciente bota glucosa, también bota agua. Entonces acá tenemos, así es, moléculas de agua. Entonces el paciente está botando mucha agua, o sea, tiene poliuria. Orina y orina y orina y orina y orina. Y como orina y orina y orina y orina y orina, entonces viene la deshidratación. ¿Y qué hace todo deshidratado? Se rehidrata tomando agua. Y ahí viene la polidipsia. Tiene mucha sed. Entonces, glucosuria, poliuria y polidipsia. El último diabético que llegó al consultorio tenía una glicemia de 300 y tú con eso nomás dices, está orinando mucho, ¿verdad? Y él te va a decir, sí. Y está tomando agua cada rato, ¿no? Y él te va a decir, también. ¿Cómo sabe? Porque yo estudié patología en Pablo Sáenz. Bien, sigue. Y nos queda el último pedacito antes de tu break. Sí. ¿Ya te cansaste? ¿Todo bien? Sí, me cansé. Y esa deshidratación también les lleva a tener calambres, ¿no? Sí, porque no solamente pierde agua, también pierde algunos electrolitos. Descansen un ratito. Este está fácil, este me lo puedes decir tú. ¿Por qué el paciente come cada rato? Porque el hígado no almacena la glucosa y se queda en la sangre. Uno. ¿Y dos? Tiene hambre, claro, pero ¿por qué? Porque las células nunca... No lo reciben, lo rechazan. Lo rechazan ellas, ¿no? Ahora, yo te pregunto una cosa. Cuando en tu cuerpo hay mucha glucosa, el cuerpo, además de botarlo en el riñón, ¿qué otra cosa puede hacer para reducir la glucosa que tienes en la sangre? Eso tú lo sabes. Cuando tú comes mucho, tienes mucha glucosa, ¿qué hace el cuerpo con ese exceso de glucosa? Muy bien, lo convierte en grasa. Polifagia y aumento de peso. Por eso el diabético, cuando empieza su tratamiento, adelgaza, ¿has visto? Sí. Claro, porque ya no hay el mecanismo del aumento de peso. Polifagia significa comer a cada rato. Y aumento de peso significa que se engorda. ¿Listo? La reducción de las reservas de glucógeno en el hígado, la reducción de las reservas de glucógeno en el hígado de glucógeno, es una profesora de primaria, en el hígado junto con arrojo seguido con azul, con primera mayúscula, envían una señal al hipotálamo. Envían una señal al hipotálamo, donde
se da inicio a la sensación de hambre, ocasionando que el paciente coma en exceso. Así es. Punto. Qué fácil. Además, al no haber glucogénesis, el hígado realiza lipogénesis. Aumentando así la grasa acumulada. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente: la glucosa se va al hígado y el hígado, al no haber insulina, no puede hacer glucogénesis, es decir, no puede hacer glucógeno. Entonces, en el hígado tenemos una disminución del glucógeno. ¿Por qué? Porque no hay insulina. Y como te he dicho, esa disminución de glucógeno es detectada por el hipotálamo, que está en la base de tu cerebro. Y el hipotálamo es el centro del hambre. Entonces acá te aparece hambre. El paciente con diabetes tiene hambre a cada rato porque su hígado siempre está vacío. Ahora, ¿qué hace el hígado con la glucosa que le está llegando? Porque la sangre del intestino se va directo al hígado. Entonces el hígado recibe enormes cantidades de glucosa y se desespera. ¿Qué hago con tanta glucosa? No lo puedo convertir en glucógeno. ¿Dónde está esa insulina? No hay. Entonces, ¿qué hace el hígado? Esta glucosa, al no poder convertirla en glucógeno, la convierte en ácidos grasos, los cuales se van generando depósitos de grasa. Entonces, por eso el paciente empieza a aumentar de peso. También que para come, pues, ¿no? Come. Entonces, toda esa glucosa que entra lo termina convirtiendo en grasa, ¿no? Y el hígado lo manda por la sangre, esos ácidos grasos, abajo de tu piel y ¡prum! Por eso te da polifagia y aumento de peso. ¿Ya? Mira, ahí puedes notar la distinción entre lo que es la fisiopatología, donde yo utilizo la patología para explicar por qué te da los signos y síntomas, y la patogenia, donde yo explico el mecanismo de la enfermedad. Listo. Ya no hay espacio, por lo tanto tienes tu break.